Miqueas 6, versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es la palabra de Dios. Amén. Amén. Ahora sí, leída la palabra, muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar acá. Para los que no me conocéis o los que me vas a ver en el futuro, yo me llamo David, formo parte acá del liderazgo de la Iglesia Bíblica Urbana acá en Madrid, y para mí es un gozo estar acá compartiendo un poco de la palabra de Dios, de ese milagro que es la expresión de un Dios infinito, un Dios que no tiene límites y que se impone límites, que se expresa en palabras humanas y que podemos comprender. Por eso ese momento es tan importante para nosotros, porque es una expresión de la gracia de Dios y recibimos esa gracia con gratitud. Pero hoy estoy muy feliz que vamos a empezar una serie nueva, una serie que es cortita, va a ser una serie de 3 semanas, y así como en la serie anterior, lo que vamos a hacer es enfocarnos en un único texto bíblico, y vamos a verlos de distintas caras, porque hay textos de la Biblia que tienen de eso, que si uno quiere hablar de él con la profundidad que merece, uno tiene que tardar algún tiempo. Muchas gracias, Mari. Uno tiene que tardar algún tiempo y entonces o aburre a la gente con un sermón de 1 hora y media o lo cortamos en trocitos menores, si es lo que pretendemos hacer acá. En 3 semanas vamos a ver ese texto que sencillamente contesta una de las preguntas que la humanidad se ha hecho durante siglos. Se ha hecho en muchas culturas y que ha contestado de distintas maneras, y que es la pregunta que da cabida a esa multitud de expresiones religiosas que uno encuentra en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Y claro, esa pregunta parece muy religiosa y todavía, a lo mejor todavía no estás en ese punto, a lo mejor estás en el punto de si existe un Dios, ¿no? La pregunta es ¿por qué creer que exista un Dios? Pero aún así, que, suponiendo que todavía no estés seguro que exista un Dios, vamos a asumir que existe. Vamos a asumir que existe un Dios que es soberano, creador de todas las cosas. Creo que uno puede entender la importancia de contestar esa pregunta en ese caso, porque si llegas a esa conclusión de que existe un creador, existe un ser soberano que controla la realidad, la pregunta que se sigue lógicamente es ¿y qué de mí? ¿Y qué tengo que hacer entonces? ¿Qué se espera de mí delante de un ser que es todopoderoso y que es soberano y controla todas las cosas? Y es exactamente esa pregunta que el texto de hoy va a contestar, de una manera que a lo mejor podría sorprender mismo a gente que tiene mucha experiencia en lidiar con Dios, gente que ya ha escuchado mucho de su palabra, que ya ha estado mucho en servicios religiosos, que ya ha visto sus hechos, que ya ha escuchado de sus profecías, como era el caso del pueblo de Israel en esa ocasión, a quienes esas palabras fueron originalmente escritas. Y seguramente puede ser que esa sea tu pregunta hoy. Una pregunta que ya sea porque eres un recién convertido, alguien que está empezando en la caminada cristiana y no tienes muy claro de lo que va el cristianismo, o simplemente porque has vivido tu vida cristiana en automático y nunca te pusiste a pensar por qué haces lo que haces.
porque uno viene el domingo a la iglesia, porque uno hace oraciones y le canta a Dios. ¿Será que es eso lo que Dios espera de nosotros? Bueno, la parte buena es que la Biblia no nos deja a oscuras. La Biblia no nos deja rehenes de nuestras opiniones cambiantes, de nuestros sentimientos que no son estables, pero nos revela la verdad y nos da una dirección para saber la respuesta a preguntas como esas. Por eso nos detendremos en cada una de las palabras que leímos en ese domingo y las vamos a desarrollar en las próximas semanas. Mas como siempre, antes de entrar al texto, antes de ir y analizar lo que leímos, vamos a pedirle al autor de esas palabras que hable con nosotros. Como Él vive en nosotros, como Él está en nuestro medio, tenemos el privilegio de poder pedirle que nos ayude a interpretar lo que quiere decir. Por eso te invito a que cierres tus ojos, a que bajes tu frente, para que podamos tener un momento para hablar con ese Dios. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque en tu infinitud te eliges acomodarte a nuestra finitud, porque en tu grandeza eliges de alguna manera humillarte y ponerte en palabras que son simplemente limitadas y comprensibles a seres tan chicos como nosotros, tan pequeños. Gracias porque no nos dejas a oscuras, porque no eres un Dios que simplemente nos está esperando para juzgar por cosas que no entendemos o que nos requieres cosas que no podemos hacer. Gracias porque nos revelas tu voluntad, que esa mañana podamos entenderla, que en las próximas semanas podamos ser convencidos de lo que quieres de nosotros, Señor, y que eso cambie nuestros corazones y nos ayude a vivir en esos días que nos das en esa tierra que estamos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu justicia, gracias por tu grandeza. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te agradecemos. Amén. Muy bien, vamos a empezar con una analogía y con un chisme. Sí. A ver, ¿ya has conocido a alguien que simplemente no consigue darse cuenta de lo afortunado que es? ¿Ya has conocido a esa persona que tiene cosas y tiene oportunidades que la mayoría de las personas no la va a tener en la vida, pero que, ya sea consciente o inconscientemente, elige la insatisfacción, elige el quejarse como un deporte, quejarse como una categoría de la vida, ¿no? Hay incluso algunos términos para ese tipo de personas y de situaciones. En inglés a veces se suele decir, o se suele usar la expresión white people problem, ¿no? Es un problema de gente blanca. En Brasil hay una expresión que simplemente no sé cómo traducirla, que es perrengue chique, que es como, yo qué sé, imagínate a alguien que está sufriendo demasiadamente mientras toma su drink en las Islas Maldivas en una playa. Eso sería más o menos la idea, ¿no? Y sería algo como, ay, se me rayó mi Apple Watch, o ay, está tardando tanto mi coche en llegar, no sé qué hacer, ¿sabes? Esos problemas, la gente se queja y dices, bueno. Pero mismo con cosas menos triviales, cosas más profundas, a veces se ve. Y hay un caso curioso y ahí viene el chisme. Un caso curioso del matrimonio de un jugador del fútbol brasileño llamado Kaká, no Caca, cuidado, es simplemente un apodo común en Brasil para Ricardo, ¿no? Y si acompañabas el fútbol entre los años 2000 y 2010, seguramente lo conoces. Es un tipo que ganó el Mundial de Fútbol, que ganó el Balón de Oro, que fue una de las estrellas del Milan, que era un queridote de Ancelotti, ¿no? Y era un éxito rotundo, ¿no? Pero era completamente distinto del estereotipo del jugador brasileño de esa época.
Los jugadores brasileños de esa época eran conocidos como mujeriegos, gente que salía de parranda, gente que no iba a entrenar porque se había tomado todas las copas posibles la noche anterior, pero que aún así entraban y jugaban, que era un espectáculo. Pero no pasaba así con Kaká. Kaká era un tipo más familiar. No tomaba, le gustaba enfocarse en su familia. Y de hecho se casó bastante temprano con el amor de su juventud. Y él hasta el día de hoy es un cristiano muy en serio, que se toma su fe en serio. Es buena gente, tiene buena apariencia, un físico de atleta, es sano, era un padre amoroso, es un padre amoroso, un buen esposo, un éxito profesionalmente y económicamente. Es decir, que es un tío que ya nos gustaría ser a la mayoría de los hombres. Si nos vamos a comparar, creo que me falta un poquito para llegar a ese nivel. Sin embargo, su mujer lo dejó. ¿Y por qué? ¿Será que porque es un tío que llevaba una vida doble? ¿O porque en casa era un monstruo y sus apariencias no condecían con lo que era de verdad? La verdad que no. En las palabras de ella propia, él era demasiado perfecto para mí. Él era demasiado perfecto para mí y por eso no se sentía feliz y por eso sentía que faltaba algo. A ver, ese es el típico no eres tú, soy yo, ¿sabes? Llevado al extremo, ¿no? Pero revela una falta de conexión con la realidad. Porque la mayoría de los problemas de matrimonio no van por ahí. Si le dices al montón de mujeres que por el mundo sufren acoso, que sufren violencia, que están en relaciones tóxicas, que tu problema es que tu esposa es muy perfecto, la verdad parece que no te ubicas mucho con la realidad, ¿no? Parece que hay algo que está descompuesto internamente, y no que sea maldad de la persona, y no que sea algo, yo que sé, que no lo sienta de verdad, pero revela que hay algo adentro que no va bien. Porque la perfección no debería ser algo, o la bondad de otra persona no debería ser algo que nos llevara a la miseria o a la infelicidad. Es una persona que tiene tantas confusiones adentro de sí que rompe su alianza y su pacto, no por razones malas, pero por razones buenas. Raro. Algo parecido pasa en ese trecho. Y claro, acá ves que no voy a contar el chisme por el chisme, no es que simplemente quisiera contarles de la vida de algún atleta brasileño, y tampoco quiero compararlo con Dios, no es que Él sea perfecto totalmente. Pero acá tenemos algo que es más o menos una discusión que va por ahí. Porque el texto que leímos hoy, ese trecho que leímos hoy, es la conclusión de un discurso. Y como suelo decirlo, pero merece la pena repetir, siempre que vamos a entender un texto de la Biblia, tenemos que fijarnos en el contexto. Tenemos que fijarnos de dónde salió. No son palabras que están tiradas de la nada y sacas un papel en blanco con 3 frases. No. Estamos contando una historia y llegamos a ese punto. Y aquí el contexto es un pleito pactual. Es un pleito, podríamos decir, matrimonial en cierto sentido. Esa sería la analogía. Porque Dios está acá preguntándole a su pueblo en dónde ha fallado. ¿Por qué el pueblo de Israel había roto el pacto y sido infiel a Dios? ¿Por qué? Dios le pregunta, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué te portas así? ¿Qué me puedes decir que te he hecho para dejar insatisfecho? La verdad es exactamente de esa manera que empieza ese capítulo. A partir del verso 1 lo podemos leer. Oíd ahora lo que dice el Señor. Levántate, pelea contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor, porque el Señor tiene un pleito contra su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Di algo en mi contra.
Te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María o Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. Y aquí vamos despacio porque hay muchas referencias que a lo mejor no nos viene a la cabeza así de una, pero son partes de la historia de Israel. Acá lo que hace Dios es traer su caso y va a llamar a testigo los montes y los collados como elementos que han estado durante toda la historia de su relación con su pueblo. Las montañas estuvieron desde que Moisés bajó del Sinaí y fueron testigos de cómo Dios ha obrado con su pueblo. ¿Y qué hace Dios? Él muestra que no ha sido infiel a su pacto, que no ha sido infiel a lo que le ha prometido y desafía a Israel a que pueda decir en qué le molesta a Dios, que es una pregunta muy loca, pero eso forma parte. La Biblia no va solamente de palabras limpias y expresiones bonitas, también va de, a veces, preguntas reales. Tanto las personas como el propio Dios diciendo, mira, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué no me quieres? ¿Qué puedes decir en contra de mí? Vamos a charlar, vamos a resolver esa situación. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pasa a rememorar ocasiones en que ha cuidado a su pueblo y cómo ha hecho verdaderos milagros para llevar su pueblo al punto que estaban ahí, al contexto en que estaban ahí. Israel se había alejado de Dios, se había aburrido de Dios, pero ¿por qué? Si todo lo que hizo Dios durante la historia fue demostrar su fidelidad y su amor y su cuidado durante la historia. Y aquí merece la pena explicar un poquito la historia, porque primero Dios va a hablar de la historia de su cuidado con su pueblo en 4 partes. Él va a hablar primero de cómo lo sacó de la esclavitud, y esa es la famosa historia de las 10 plagas de Egipto. Teníamos al pueblo de Israel que era esclavo en una situación en que no podía defenderse y Dios mandó a plagas y hizo milagros para sacar a su pueblo de Egipto y para darles una libertad que ellos jamás conseguirían solos. Después de eso envió a un legislador, a un sacerdote y a una profetisa, a Moisés, a Aarón y a Miriam, a gente que pudiera conducir y representar a ese pueblo, porque el pueblo que había salido de Egipto era simplemente una pandilla de esclavos, era un grupo de esclavos, no sabían vivir en sociedad, no sabían organizarse. ¿Qué hace Dios? Transforma esclavos en una nación, en un pueblo. Después de eso, los protegió durante todas las peregrinaciones que tuvieron, desde su salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, mismo contra gente que quería su mal, transformando en bendición los planes de gente como Balac, que es uno de los citados en ese texto, que mandó maldecir al pueblo de Dios. Había contratado a un tipo que era como un profeta, hechicero o lo que fuera, para maldecir a su pueblo, pero Dios no lo dejó. Le dijo, tú no vas a maldecir el pueblo que yo he bendecido. Entonces los protegió del mal de otras personas y finalmente los condujo hasta la conclusión de su peregrinación. Las referencias de Sitín y Gilgal, que son 2 lugares, uno antes del Jordán, otro después, son las referencias exactamente del último lugar antes de la tierra prometida y el primer lugar después que entraron en la tierra prometida. O sea, Dios está acá rememorando que desde su vulnerabilidad como esclavo en Egipto hasta su éxito como el pueblo que vive en la tierra prometida, Dios ha estado con ellos. Dios ha sido fiel. Si hay alguien de quien uno se puede fiar es de Dios. Y ese es un tema que se va a repetir vez tras vez en la Escritura. Mirar al pasado nos brinda esperanza al futuro. Si vemos el salmista en sus tiempos de desesperación, mira al pasado para la esperanza que Dios estará con ellos o con él. Si Dios ha hecho todo eso por su pueblo, y si somos parte de su pueblo, seguramente no va a dejar de suplir nuestras necesidades, tanto en el presente como en el futuro.
Mirar la fidelidad de Dios en el pasado nos da la certeza de que Dios es fiable, de que Dios es fiel a su pacto, mismo cuando nosotros no lo somos. Ahora Dios expone eso en ese punto, no con la intención de pronunciar un castigo, no con la intención de decir, mira, no fueron fieles, ahora les va a caer todo el castigo que merecen. Dios está diciendo eso como un pleito matrimonial, como un pleito de la alianza, como una manera de obtener otra vez el amor y la lealtad del pacto, renovar otra vez esos votos de amor y de fidelidad. Así como un matrimonio en crisis, Él llama a su pueblo a una relación de amor restaurada. Vamos a cambiar, vamos a ver lo que necesitamos hacer para volver a ese amor que teníamos antes. A reconocer la realidad que no existe razón para apatía. Que si uno pone en una báscula lo que hace Dios, no tiene sentido rechazarlo, no tiene sentido alejarse. No hay absolutamente nada que decir en contra de ese Dios que siempre ha estado al lado de su pueblo. Pero aquí va a venir la cuestión central de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo se restaura una relación con Dios? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo alcanzamos lo que Dios nos pide? ¿Qué pruebas puede dar su pueblo de un amor renovado? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios diga, bueno, estoy satisfecho? En otras palabras, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Siendo ese un Dios fiel que merece ser reverenciado y amado, un Dios que ha probado su amor y lealtad a su pacto siempre y siempre, ¿qué puedo hacer que le plazca? Esa es la pregunta central de cualquier religión, ¿verdad? Creo que casi todos ya escucharon esa parte de la explicación de la etimología de la palabra religión, que viene del latín religare, que sería algo como atar otra vez, algo como unir otra vez cosas que se han roto y separado. Religión sería entonces una manera de atar otra vez el nudo del hilo de nuestra relación con Dios. Sería un esfuerzo de restablecer esa relación de alguna manera, porque claramente está rota esa relación. Y es exactamente por ahí que van los tiros de Israel. Israel también piensa en esos términos. Y entonces vemos los versículos que leímos hoy, el verso 6 y el 7. ¿Con qué me presentaré ante el Señor? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará al Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Le entregaré mi primogénito por mi delito? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Israel está pensando en términos de cómo pago lo que Dios hizo. A ver, Dios, di el precio que yo lo pago. ¿Qué necesitas? Es calidad el tema. Entonces, el tipo de becerro más preciado que tengo conmigo es el becerro de un año. Te doy todo lo que quieras. O no, el problema es cantidad. Si es cantidad, entonces miles y miles de animales sacrificados, un arroyo de aceite carísimo, ¿es eso lo que quieres? Cantidad te daré. O no, a lo mejor es sacrificio, a lo mejor tengo que darte algo que me va a doler. Bueno, te doy lo que más me duele, te doy mi hijo primogénito, algo que no tiene comparación en estima para mí. ¿Qué quieres, Dios? ¿Es eso? ¿Quieres toda la calidad que pueda darte? ¿Toda la cantidad que pueda darte? ¿Quieres mi sacrificio de lo que me es más preciado? Esa es nuestra tendencia también, ¿no? Si doy una gran oferta a la iglesia, si hago una oferta de un valor completamente desquiciado de lo que podría pensar, entonces estaré agradando más a Dios, ¿verdad? No. Y con eso no quiero desanimarte a que des alguna ofrenda. Si quieres compartir de tu generosidad, hazlo. Pero Dios no te va a amar más por eso. Aunque sea un valor exorbitado, Dios no te va a amar más. Y si le doy lo mejor de mi tiempo, porque dinero es muy material, ¿no? Dinero es algo muy, muy sucio, ¿no? Entonces le voy a dar el mejor de mi tiempo. Me voy a sacar una semana de mis vacaciones y me voy en un viaje misionero a hablar de la palabra de Dios a la gente que no lo conoce y que lo necesita. Voy a sacar de mi mejor tiempo al Señor.
¿Dios me va a amar más por eso? No. Y no es que sea malo, es bueno. Si puedes ir a un viaje misionero, vaya, eso va a ayudar seguramente. Pero Dios no te va a amar más por eso. O a lo mejor los ejemplos comunes de sacrificio, ¿no? Si me flagelo en penitencia, ¿no? Si me desvivo en el camino de Santiago para encontrar la espiritualidad en meses caminando, o si cargo una cruz o una virgen pesada durante metros o kilómetros, ¿será que Dios estará más feliz conmigo? No. Muchas veces creemos, como ha creído el pueblo de Israel en esa ocasión, que la relación con Dios va de lo que hacemos, como un trueque de obediencia a reglas en cambio de bendición, de obediencia a reglas a cambio de aceptación. Pero Dios se importa más con lo que somos que con lo que hacemos. Si lo que hacemos no es una consecuencia natural de lo que somos, siquiera un río de aceite, siquiera miles y miles de sacrificios van a ser adecuados para restaurar o para establecer una relación con Dios. Hay un autor que se llama C.S. Lewis que es increíble, y en su libro, que también es increíble, que se llama Mero Cristianismo, va a decir: podríamos pensar que Dios solo quiere la simple obediencia a un conjunto de reglas, mientras lo que quiere es personas de una determinada manera de ser. No quiere obediencia a reglas, quiere personas de una determinada manera de ser. La cuestión no es lo que haces, la cuestión es si eres una persona que está en alianza con Dios. Las prácticas de adoración, mismo las correctas, porque sacrificar a Dios en esa época era lo que requería, era lo que había ordenado Moisés, sería adecuado. Pero mismo las prácticas de adoración correctas y adecuadas no tienen sentido si una persona no está en alianza con Dios. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo se refleja en la práctica esa alianza con Dios si no es un simple listado de cosas a cumplir? Si no es simplemente obedecer a un listado de reglas. Tanto la Torá, que era el libro de la ley de los judíos, como el propio Jesús hacen un resumen de la ley en 2 puntos. Y todos esos puntos tienen que ver con el amor. El amor a Dios y el amor al próximo. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al próximo como uno. Es el amor verdadero lo que más importa en la relación con Dios. Y aquí Miqueas nada más hace que detallar cómo se refleja ese amor al próximo y el amor a Dios en 3 términos. Términos que son extremadamente significativos, que son la justicia, la misericordia y la humildad. Es así que resume Miqueas lo que es el amor a Dios y el amor al próximo. Y hoy vamos a hablar del primer punto, la justicia. ¿Cómo se demuestra que uno no cumple solamente un conjunto de reglas, sino que una persona es un nuevo tipo de ser, un nuevo tipo de persona? Bueno, en primer lugar, eso se refleja en la práctica de la justicia. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, en tiempos de Miqueas, de ese profeta, que ha sido por vuelta de la época en que Samaria ha caído, más o menos ahí por el año 700 a.C., el problema de su sociedad era la corrupción, algo muy distinto con lo que tenemos hoy día. Hoy día la corrupción ya no es más un problema para nuestras sociedades, gracias a Dios, ¿no? Pero sí, era un problema para esa sociedad tan antigua y arcaica como Israel del siglo I. Tenían corrupción ahí. Y la corrupción se reflejaba en la opresión del pobre. Mira qué cosa, que no existe más, gracias a Dios, ¿no? Entonces oprimían al pobre y al necesitado. Y si lees el libro de Miqueas completo, vas a ver denuncias durísimas del profeta diciendo que los poderosos de Israel se comen la carne de mi pueblo y le arrancan la piel de sobre ellos. Así, fuerte, directo. Hacer justicia acá simplemente tiene que ver, en un sentido directo y clarísimo, no explotar al indefenso. ¿Cuál es la primera acepción de hacer justicia? No explotar a tu prójimo.
no explotar al que no tiene cómo defenderse de ti. Y siempre hay alguien que no tiene cómo defenderse de ti. Y en una sociedad como la nuestra, eso se puede reflejar en cosas muy prácticas, como no cerrar los ojos a esa explotación alrededor nuestro. Y hay mucho que se puede hacer. Hay mucha gente trabajando por justicia en distintas frentes o en distintas caras de lo que hay de injusto en la sociedad. Y nosotros podemos unirnos, mismo a gente que a lo mejor no cree como nosotros, pero que está haciendo lo bueno. ONGs contra explotación sexual de mujeres, o de alivio a la pobreza, o en contra del aborto que está tan trivializado en la actualidad, o de acogida a refugiados que vienen huidos de explotación tras explotación. Justicia para los indefensos, sin voz, sin poder, gente que no puede hacer nada por sí sola. Eso es una manera de reflejar que uno entiende lo que Dios quiere. Pero en temas tan amplios como es la justicia, una palabra que abarca tanta cosa como la palabra justicia, siempre hay la tentación de despersonalizar el tema. De hablar de justicia como estoy a favor de justicia contra los indefensos. ¿Qué quiere decir eso? No sé quién es el indefenso, no le conozco la cara, no sé su nombre, pero estoy a favor de él, ¿no? Pero justicia es algo que nos toca personalmente e individualmente, porque si nos vamos a nuestra realidad y a nuestra vida, el sentido de justicia que tenemos es extremadamente individual, y el concepto bíblico de justicia muchas veces contradice el sentido común de hoy en algunos puntos. Pero vamos en parte. Primero, justicia es algo extremadamente individual. Eso porque en nuestra sociedad en general, el sufrir alguna injusticia es algo indignante. Si alguien es injusto contra nosotros, lo vemos como algo inaceptable, algo que no podemos admitir. Y de hecho, uno de los principales problemas, mismo en cosas como consejería de parejas, es exactamente eso. La persona mirando cuál es mi derecho, qué estoy haciendo y qué estoy recibiendo, cuáles son mis necesidades, si las tengo suplidas, si es justo o injusto que me entregue tanto a la otra persona y reciba tan poco. Ese sentido de injusticia en relación a uno es algo que nos atormenta en varias experiencias de la vida, incluso en el matrimonio. Y claro, por supuesto, no estoy diciendo que no haya relaciones abusivas y tóxicas de las que uno no tiene más que hacer que huir y que dejarlas. Pero aquí también hay un punto de la lógica de la justicia bíblica que parece contraintuitivo. Porque la Biblia nos va a mostrar que sufrir injusticia no es el acabose. Sufrir injusticia no es lo peor que pueda pasar. Y a veces sufrir injusticia y aceptarla es el mejor camino. Dar la otra cara, andar una milla más, asumir la pérdida en lugar de llevar a un hermano a un pleito judicial. Son cosas que están explícitas en el Nuevo Testamento, que no hay una duda en interpretación. Son frases que son así como así. Jesús diciendo que des la otra cara. Pablo diciendo que es un absurdo que un hermano lleve a otro a un pleito judicial y que no asuma pérdidas por amor a Cristo. Todo eso está explícito. Eso porque la conciencia es que hacer justicia no es algo que tengamos la capacidad completa. La conciencia es que sufrir injusticia al fin y al cabo no es lo peor que pueda pasar, porque ninguno es capaz de justicia perfecta aquí. Y aquí empiezo a caminar por la conclusión, porque no es solamente que no seamos capaces de hacer justicia unos a otros, pero la principal injusticia que cometemos es contra Dios. Romanos 1 va a decir claramente que Dios revela quién es, que Dios se muestra como creador, como un Dios fiable, como un Dios poderoso, como lo hizo acá en ese pleito en Miqueas 6. Pero nuestra injusticia
ignora y simplemente busca hacer lo que se nos sale de la cabeza. Romanos 1 va a decir que lo que se puede conocer de Dios es evidente, pero que los hombres cambian la verdad no por la mentira, pero por la injusticia. La injusticia de saber quién es Dios y elegir cambiarlo por otra cosa. ¿Por qué queremos una religión creada a nuestro gusto? No queremos el Dios como se revela a nosotros, queremos el Dios como está en nuestra cabeza. No queremos adorar a Dios como Él dice que tenemos que hacer. Queremos ofrecerle un arroyo de aceite, miles y miles de animales. Queremos ofrecerle lo que tenemos control. Queremos una religión en nuestros términos, bendición en nuestras condiciones, que todo esté bajo control para que le pueda decir, mira Dios, yo hice eso, quiero eso a cambio. Como si fuera una relación entre iguales. Y claro, si somos injustos con aquel que merece toda la justicia, con aquel que es el justo juez de toda la realidad, mucho más con personas fallas alrededor nuestro. Queremos justicia cuando se hace mal contra nosotros, pero queremos misericordia cuando nosotros hacemos lo que es malo. Queremos relaciones en nuestros términos, no solo la relación con Dios, pero la relación con los otros. Una pareja, amistades, hijos, compañeros de trabajo, todo bajo nuestro control. Todo calculado hasta el punto que no nos guste más y lo dejo. Hasta el punto que no me convenga más y simplemente lo abandono. Justo para nosotros. Justo en nuestros términos. Y en esa condición, la respuesta no está en esforzarse más para alcanzar un nivel de justicia más alto. No es que, sí, soy injusto, voy a intentarlo con todas mis fuerzas ser más justo. A partir de hoy no seré más injusto, voy a intentar ser justo. No, sino que esa justicia, que es perfecta, no es alcanzada por nosotros, sino que nos es otorgada. No es algo que tengamos que desarrollar para alcanzar a Dios, sino es algo que Dios en su gracia desciende a entregarnos. Y eso está clarísimo en la carta del apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Grecia. Él va a decir en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él nosotros seamos hechos justicia de Dios. Él está hablando de Jesús, obviamente, que fue hecho pecado por nosotros. Y aquí tenemos la clave de lo que es central para entender cómo conseguir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo conseguimos lo que Dios quiere de nosotros? Ese texto de Corintios nos muestra que Dios nos hace la propia justicia que Él desea. Es decir, que Dios nos transforma en lo que Él mismo requiere. Porque la relación con Dios, de inicio al fin, es Dios que se hace cargo por nuestra condición. Cristo, que es Dios, ha sufrido injusticia en nuestro lugar para que recibiéramos lo que no merecemos y lo que Él merecería, es decir, justicia. Por eso, el cristianismo no es una religión en ese sentido etimológico de la palabra, porque no atamos nada otra vez, no restauramos relación ninguna. Nosotros no nos acercamos a Dios, sino que Él elige por su gracia descender hacia nosotros y hacer lo que no pudiéramos hacer. Si no conseguimos ser justos, Dios nos hace justicia. Si nosotros en nuestros mejores esfuerzos lo que conseguimos es simplemente hacer el ridículo de ofrecerle a Dios un arroyo de aceite, Dios viene y hace lo que no conseguimos. Él desciende para hacer lo que no podemos. Así que lo que hacemos no es de ninguna manera algo para alcanzar el nivel que Dios requiere, sino un reflejo de que Dios ya nos ha alzado a ese nivel. No vamos a hacer obras justas porque vamos a llegar a la justicia que Él requiere. Vamos a hacer obras justas porque fuimos hechos justicia por Él. Y claro, ese reflejo se ve en la práctica en buenas acciones, en un corazón transformado que busca los intereses de otros antes de los suyos, como va a decir Pablo a los filipenses.
Pero claro, la parte complicada es que uno no ve las intenciones en los corazones. Afuera, las personas pueden estar intentando hacer buenas acciones, pero alguien puede hacer todo eso simplemente pensando que le está ofreciendo un río de aceite a Dios, o miles y miles de sacrificios, o millares de carneros. Otros, por otro lado, y espero que seamos nosotros, va a hacer todo eso consciente de que hacer justicia no es cumplir una serie de reglas. Hacer justicia es el reflejo de lo que hemos recibido, de lo que hemos sido hechos. Por eso sufrir injusticia para un cristiano no es el fin. Puede ser aceptable, sí, especialmente si es para el bien ajeno. Si es para que alguien llegue a una condición mejor, si es para que alguien se acerque de Dios de alguna manera, si es para que alguien simplemente tenga el testimonio de la misericordia de no recibir lo que merecería recibir, merece la pena. Al fin y al cabo, nuestro Maestro también sufrió por nosotros. ¿Por qué no podríamos sufrir por otros? Cristo sufrió para que podamos ver lo que quiere Dios. Cristo sufrió para que podamos ser lo que quiere Dios. Cristo sufrió para que podamos ver que en verdad lo que quiere Dios es que simplemente recibamos lo que Él ya ha hecho por nosotros, lo que Él ya hizo, y nos rebosemos de esa gracia, viviendo con la justicia que ya somos en Cristo Jesús. Eso quiere Dios, eso quiere Dios.